Bueno, pues el tiempo corre volando, el tiempo vuela. Hace poco tiempo estaba grabando en mi camino a Yensei y ahora hoy estoy volviendo. Hoy es sábado, pero entre la última vez y esta pues ha pasado una semana, que es la que hemos estado de retiro. Me gustaría compartir la dificultad de la predicación. Es fácil en cualquier cosa, de cualquier tipo que sea, incluso divina, incluso religiosa, cualquier cosa. Es muy fácil ser radical, es decir, extremista, es fácil ser de extrema derecha o es fácil ser de extrema izquierda, pero es muy fácil de mantener un equilibrio, un medio, que no es un medio de evasión. Porque también ahí podemos muchas veces querer buscar un medio, pero no en virtud de la verdad, sino en virtud de evadir algo que queremos evadir. Entonces buscamos tratados medios falsos, pero no cabe duda que hay un medio justo, hay un medio bueno, verdadero. Entonces, ¿cuál es la dificultad de la predicación o cuál es el peligro de la predicación, de los predicadores concretamente? Porque no hay predicación sin predicador, es necesario un predicador y luego ya la predicación. La predicación puede ser buena, puede ser mala, de acuerdo con el predicador. Entonces yo creo que el peligro, la dificultad está en no mantenerse en el equilibrio. Entonces puede haber una clase de predicación que resalte demasiado, aunque resulta un poco extraño, es decir, resaltar demasiado el amor o la misericordia o el perdón de Dios puede resultar extraño. ¿Por qué? Pues porque el amor de Dios es eterno y infinito. Entonces parece ser que, si el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios es infinito, pues entonces como que parece que no se le puede poner ningún tipo de limitación parece que no se puede decir, resaltar demasiado, decir resaltar demasiado el amor de Dios o la misericordia de Dios o el perdón de Dios, parece ser que no se aviene con ese amor infinito de Dios. Y lo mismo pasa si hablamos, de la justicia de Dios. Entonces podemos también caer en el otro extremo y resaltar demasiado la justicia de Dios. Entonces, la dificultad es de mantener el equilibrio entre esas dos verdades. La verdad de que el amor de Dios es infinito y la verdad de que también la justicia de Dios es infinita. Entonces, si resaltamos demasiado el amor de Dios, podemos caer en el peligro de hacer pensar a la gente que pecar no es ningún problema, que no hay que tener miedo a pecar, que no pasa nada, no pasa nada, porque Dios es amor, y como es amor y además es infinito, y pues no hay problema.
Y la otra parte pues la otra parte es subrayar demasiado la justicia de Dios de tal manera que da la impresión que no hay que un pecador no tiene esperanza, o sea que o sea no, tú no sé, llegar como a hacer pensar a algunas personas que mira, tú no tienes solución, o sea, tú ciertamente te vas al infierno y se acabó y no hay más y ya está. Entonces entre estos dos polos pues tienen que mantenerse un medio justo. Ciertamente que los que resaltan el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, pues justamente, ciertamente que pueden encontrar textos, y de hecho los encuentran, y de hecho los usan, o sea, ¿por qué se puede caer en estos dos extremos o pues porque realmente en la Sagrada Escritura encontramos de todo. Entonces podemos encontrar cualquier texto para justificar cualquier posición. O sea, un radical de derecha pues puede encontrar textos en la Sagrada Escritura y explotarles. Y un radical de izquierdas, no me estoy hablando políticamente, no, aquí no estamos hablando de comunismos o no comunismos. Aquí estamos hablando de ser extremista, de ser radicales. No a nivel político, sino a nivel de pensamiento, ¿no? A nivel de ideas. Entonces, tanto los radicales de derechas como los radicales de izquierdas pueden encontrar en la Biblia los textos justos para poder defender su postura y su ideal y su manera de pensar, ¿no? Entonces es difícil mantenerse en un medio justo, en un medio bueno, sano. Por ejemplo, pues no sé, a mí me gusta decir, y yo creo que es verdad, que la misericordia de Dios es infinita, y que su perdón y que su amor es infinito. Y a mí me gusta recordar que el texto, el pasaje es el momento ese donde Jesús está en la cruz, y a su lado hay dos ladrones, o hay dos criminales, o dos personas que han sido condenadas a muerte, lo mismo que Jesús. Y entonces encontramos a una persona que en ese momento, a uno al de la derecha, pues que pide perdón en ese momento, pide a Jesucristo que tenga misericordia de él, que le recuerde a él en su paraíso. Y Jesucristo le dice, pues mira, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y sin embargo, pues el otro, o sea, uno logra la salvación en el último momento, y uno pues no logra la salvación, o sea, se mantiene en su dureza de corazón. Entonces, aquí puede haber un peligro, es decir, subrayar tanto este texto como que dice, bueno, que da la impresión que entonces decimos a la gente, bueno, pues mira, como es así, tú no te preocupes, no te preocupes, así, tú por ejemplo ahora mismo estás viviendo una vida totalmente desordenada, estás viviendo una vida desastrosa, estás ahí, estás haciendo cosas terribles y que son pecados gravísimos, pero bueno, no te preocupes, porque como el último ladrón, aquel que estaba allí en la cruz, el de la derecha, pues al final el Señor pidió perdón al Señor y pidió misericordia y la obtuvo. Entonces, hay el peligro de estresar tanto lo de la cruz, lo del buen ladrón,
que demos la impresión de que, bueno, mira, pues es así, aunque mi vida es un desastre, como esto es terrible, o sea, mi vida es terrible, estoy viviendo en las tinieblas, en las puras tinieblas, en las profundidades del pecado, pues no hay problema, porque yo al final, mira, cuando llegue mi hora, bueno, pues digo al Señor, perdóname, y se acabó, y el Señor me perdona y se acabó. No es así, no es así. Entonces hay que mantener un equilibrio, haciendo ver que aunque Dios es misericordia, pura misericordia, infinita misericordia, y aunque Dios en aquel momento, aquel ladrón, ¿no?, consiguió la misericordia, pero no tenemos que olvidarnos que el otro no la consiguió, Entonces, ahí está la cosa, o sea, podemos fijarnos demasiado en uno, porque la consiguió la misericordia de Dios, el perdón de Dios, y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, pero no tenemos que olvidar que el otro no la consiguió. Entonces, si por ejemplo ahora confiamos, bueno, como el de la derecha la consiguió, pues yo también la voy a conseguir. Esa es una conclusión que no se sigue. Porque si yo trato de identificarme con el primero, que los dos fueron ladrones, o vivieron de alguna manera en las tinieblas, y los dos fueron ladrones, vivieron en las tinieblas, y el uno consiguió, pidió perdón y misericordia y consiguió eso. Pero ¿por qué tú o yo vamos a empeñarnos a decir, no, pues yo voy a ser como aquel buen ladrón, aquel ladrón que al final se arrepintió? Pero ¿quién te dice a ti o a mí, no, que si tú, por ejemplo, ahora puedes cambiar de vida y no cambias porque te apoyas en ese texto, porque te apoyas en ese acontecimiento y dices, bueno, yo voy a ser como el otro, como aquel que pidió perdón? O sea que yo cuando llegue aquel momento, pues cuando llegue la hora de mi muerte, cuando yo veo que la muerte ya está muy cerquita, pues digo, Señor, mira, reconozco todos mis pecados, pero como tú eres infinitamente misericordia, perdóname. Pero ya digo, ese es uno, pero el otro no lo consiguió. Entonces, ¿por qué voy a pensar yo que en los últimos segundos de mi vida, ¿por qué voy a decir, no, yo ciertamente voy a ser como el de la derecha? Pero bueno, ¿y quién te dice a ti o a mí que al final tú vas a ser el de la derecha? ¿Y por qué no va a ser por qué no puede ser, o por qué no puedo ser yo el de la izquierda? Entonces no sé, tenemos que tener mucho cuidado para no manipular la palabra de Dios, porque manipular la palabra de Dios es muerte, significa muerte, ciertamente significa muerte. O sea, no podemos, como se dice, no transgiversar la palabra de Dios. Es una cosa muy seria, porque es cuestión de salvación eterna o condenación eterna. Y entonces no podemos por un mal enfoque o por subrayar demasiado una parte u otra, pues hacer una persona que se condene, ¿no? Entonces hay que hacer ver a la gente que tenemos todos una gran responsabilidad de tomar en serio las cosas. Y que aunque Dios es misericordia, infinitamente, o sea, el amor y la misericordia, el perdón es misericordioso, pero el hombre de la derecha consiguió el perdón y el otro no. O sea, que Dios es misericordioso, es infinito, pero uno consiguió el perdón porque pidió perdón y el otro no, porque no lo pidió, porque se mantuvo duro. ¿Y quién me dice a mí que si ahora yo, por ejemplo, tengo posibilidad de cambiar, el Señor me está dando como oportunidades de cambiar? ¿Quién me dice a mí que si yo, por ejemplo, ahora rechazo esas oportunidades que Dios me da, quién me va a decir
que en el último momento mi corazón va a emblandecerse. ¿Quién me va a decir a mí, quién me puede decir a mí que puede ser que por causa de mi trivialidad, por causa de tomar las cosas a bromas, ¿no? Pues puede ser, o sea, si ahora yo, teniendo la oportunidad, no utilizo esa oportunidad, pues ¿quién me puede decir que mi corazón en el último momento se va? Ahora, por ejemplo, mi corazón es duro como una piedra, y por consiguiente no hago caso a nadie. ¿Y quién me va a decir a mí que al final el Señor me va a cambiar ese corazón de piedra? Cuando yo he sido responsable y causa de ese corazón, porque el Señor me ha dado un montón de gracias y yo estoy continuamente rechazándolas, etcétera, etcétera. Entonces yo no puedo negar que Dios pueda cambiar el corazón de una persona en el último segundo. Pero eso creo yo que eso no nos da derecho a tomar las cosas en broma y decir, bueno, cuando llegue el momento pues ya pensaré a ver si quiero o no quiero cambiar. Yo pienso que esa manera de pensar es muy peligrosa y podría ser que por esa causa, por esa manera de pensar, al final el Señor no concede la gracia de la conversión. Pues eso es lo que yo quería compartir y más o menos lo he compartido. O sea que todos, tanto los predicadores como los que escuchan la predicación, y los predicadores también tienen que ser, o sea, nosotros cuando predicamos, cuando un predicador predica, no predica solamente para los que le están escuchando. O sea, cuando un predicador predica, es Dios, es Jesús que está predicando. Y cuando Jesús predica para todos. Predica incluso para el que está predicando. Porque la palabra del predicador no es suya, la palabra del predicador es de Dios. Y la palabra de Dios es para todos. Es incluso para el predicador. Entonces, tanto unos como otros tenemos que tomar en cuenta muy en serio la palabra de Dios y no tratar de abusar ni de un lado ni de otro. Dios es justo, Dios es misericordioso y no se puede abusar, no podemos abusar, no debemos abusar de la misericordia de Dios, de la infinita misericordia de Dios. Porque ese abuso nos podría causar nuestra eterna condenación. Si esto suena terrible, pero es que es así. Es que de hecho existe el cielo y de hecho existe el infierno. Por consiguiente está claro que la cosa no es un juego. Bueno, si queremos llamarlo un juego, podemos llamarlo un juego, pero es un juego no de niños. Es un juego de mayores, un juego en el cual unos logran la salvación eterna y otros se condenan eternamente. Y eso ciertamente no es una broma, eso no es una tontería, ¿no? No es una tontería. Entonces no podemos, pongo fin a esto, no debemos subrayar no tenemos que hacer caer en ningún radicalismo, pero hay que subrayar que el hombre no debe abusar de la misericordia de Dios, y que no debemos pensar que nosotros vamos a ser como aquel que estaba a la derecha y logró el perdón de Dios. Tenemos que pensar, si Dios ahora me da posibilidades y yo las desprecio y yo las salto olímpicamente y yo
Simplemente yo me agarro a que Dios es misericordia, por supuesto, nada. Como Dios es misericordia, mira, no importa lo que haga, todo está bien, no importa, que es que Dios es amor, hombre, que Dios es amor y que te va a perdonar, que te va a perdonar. Yo creo que hablar así es destruir la palabra de Dios. Es destruir la palabra de Dios. Y yo creo que si queremos encontrar textos en la Sagrada Escritura que confirman esto, los podemos encontrar. Entonces lo que tenemos que hacer es juntar todos los textos que parece que defienden la posición de extrema derecha, juntar los textos que parecen la posición de extrema izquierda y juntar los textos que parece que se mantienen en un medio, y entonces luego a partir de ahí hacer una predicación teniendo en cuenta todos los textos y no los que a mí me gusten. Bueno, yo quiero ser más bueno que Dios. Yo quiero ser más bueno que Dios. Entonces voy a buscar todos los textos que estén de acuerdo un poco con esa manera de pensar. Y otro es muy austero, muy severo y tal. Y entonces va buscando los otros textos y entonces no es así. O sea, la cosa está en juntar todos los textos y entonces coger la verdadera doctrina de Dios. Y yo diría que no solamente es cuestión de juntar los textos, o sea, porque nosotros sabemos que la palabra, sabemos que la Iglesia, sabemos que la Biblia es palabra de Dios, pero esa palabra de Dios tiene que ser interpretada y predicada de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia católica, porque solamente hay una Iglesia, que es la Iglesia católica, porque es la que tiene el Papa, que es Jesús dio a San Pedro las llaves del cielo. Entonces la verdadera Iglesia, la única verdadera Iglesia es la que tenga al Papa, que es a quien Jesús dio las llaves del cielo. Y el Papa Pedro, pues fue el primer Papa. Pedro fue el primer Papa. Pero Pedro se murió y entonces vinieron por los sucesores de Pedro, ¿no? Entonces no basta con conjuntar textos, sino tenemos que mirar a ver cuál es la predicación de la Iglesia, porque puede ser que aún juntando todos los textos, todavía no prediquemos la verdad, predicamos nuestra verdad con nuestra versión. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál es la predicación de la Iglesia para asegurarnos que nosotros estamos yendo por el buen camino y estamos predicando la verdadera verdad. Bueno, pues he llegado aquí a las monjas, así que termino. Amén.